Una cálida y cordial bienvenida al solemne acto de imposición de la Orden Universidad Sergio Arboleda al humanista, al señor doctor don Belisario Betancur, y a la presentación de su libro Canoa, Cervantes y Don Quijote en las Indias. Nos acompañan en la mesa directiva el doctor Rodrigo Noguera Calderón, rector magnífico de la Universidad Sergio Arboleda; el doctor Gabriel Melo Guevara, presidente del Consejo Directivo de la Universidad; el doctor Orlando García Herreros, presidente del Consejo Académico; el doctor Rafael Torres Suárez, vicepresidente del Consejo Directivo y presidente del Consejo de la Medalla; el doctor Germán Quintero Andrade, vicerrector académico de la universidad; el doctor Leonardo Espinosa Quintero, secretario general; y el presbítero doctor Mauricio Uribe Blanco, decano de la Escuela de Filosofía y Humanidades. A continuación, doy a conocer el orden del día. Primero, Himno Nacional de Colombia. Segundo, Himno de la Universidad Sergio Arboleda. Tercero, intervención del doctor Rodrigo Noguera Calderón, rector magnífico de nuestra universidad. Cuarto, lectura del acta del Consejo de la Medalla número 0517 del 20 de octubre de 2017, por medio de la cual se impone la Orden Universidad Sergio Arboleda al humanista, al señor don Belisario Betancur. Quinto, palabras del doctor Carlos Caballero Argáez, exdirector del Banco de la República. Sexto, laudacio del doctor don Belisario Betancur. Séptimo, imposición de la Orden Universidad Sergio Arboleda al humanista. Octavo, palabras del galardonado señor don Belisario Betancur. Noveno, intervención musical a cargo de Teresita Gómez. Primero, himno de la Universidad Sergio Arboleda. Himno Nacional de Colombia. El surco
Segundo, himno de la Universidad Sergio Arboleda. Somos Colombia, somos la vida, somos un canto de libertad. La vista en alto, la frente erguida, como Adalí desde la verdad. Somos Colombia, somos la vida, somos un canto de libertad. La vista en alto, la frente erguida, como Adalí desde la verdad. Por tus caminos, Colombia mía, sergistas cantan himno triunfal de sus progresos, de su alegría, de la conquista de su ideal. Ciencias exactas y humanidades, sus almas nutren con la pasión de la más noble filosofía, del pensamiento y el corazón. Somos Colombia, somos la vida, somos un canto de libertad. La vista en alto, la frente erguida, como Adalí desde la verdad. Somos Colombia, somos la vida, somos un canto de libertad. La vista en alto, la frente erguida, como Adalí desde la verdad. Pueden sentarse. Gracias. Tercero, intervención del doctor Rodrigo Noguera Calderón, rector magnífico de la Universidad Sergio Arboleda. Muy buenas noches, señores integrantes de la mesa principal, señor doctor Belisario Betancur y señora Dalita Navarro de Betancur, Beatriz, Diego y María Clara Betancur y familia, doctor Carlos Caballero Argáez, honorable embajador de España, don Pablo Gómez de Olea, Teresita Gómez, miembros del Consejo Directivo, señores miembros del Consejo del Claustro, señores directivos de la universidad, honorables y queridos invitados, Zaida Barrero de Noguera, querida Zaida. Hoy condecoramos al señor presidente Belisario Betancur con la Orden Universidad Sergio Arboleda al Humanista. Creada esta orden desde el 2015 y hoy la otorgamos por primera vez. El motivo, una vida dedicada al cultivo de las artes, la literatura, la gramática y otras tantas manifestaciones que ahondan en las dimensiones del hombre. El presidente Betancur ha trasegado por diferentes campos del saber y del hacer, de abogado a estadista, de historiador a escritor, de literato a cultor del arte. De la mano del periodismo ha combinado el ejercicio de la política y el derecho con las artes y las letras. Autor de importantes obras como El Cristo del Desarrollo de 1968, desde otro punto de vista, La penitencia del poder, Colombia cara a cara, Declaración de amor, Desde el alma del abedul, El Homo sapiens se extravió en América Latina, El rostro anhelante, entre otras obras. También fue distinguido con el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional y el Premio Internacional Menéndez Pelayo y otros que sería largo enumerar. Y como lo manifesté en el prólogo de su libro, la vida de Belisario Betancur es la vida de un humanista, en cuerpo y alma, que conserva la lozanía intelectual de los espíritus selectos
que jamás se sacian de disfrutar de un buen libro, una bella sinfonía o una conversación ingeniosa. De sus orígenes, la Universidad Sergio Arboleda ha sustentado su quehacer en el cultivo y la enseñanza del humanismo cristiano, del humanismo integral, con el fin de formar, como lo dijo mi padre Noguera Laborde, profesionales cultos, con criterio para servir a la sociedad y a la patria. Por esto, dentro de nuestro proyecto académico, enseñamos las humanidades de manera transversal a todos los programas académicos. No obstante, vivimos hoy en una sociedad en la que se desconoce la cultura. De tiempo atrás se han abandonado campos del saber tales como la filosofía, la literatura, la historia, la gramática, entre otras, a tal punto que se han eliminado de colegios y universidades y se han calificado como la enseñanza de lo inútil. Ello ha conducido al deterioro de la sociedad y por consiguiente del ser humano, a la destrucción de los valores esenciales sobre los que se fundan las sociedades que ahora se mueven entre el populismo político y la corrupción. Pero la idea de este acto no es tratar los temas propios de las crisis de las humanidades. Bástenos con decir, como decía el filósofo francés Pierre Hadot, hoy es precisamente tarea de la filosofía revelar a los hombres la utilidad de lo inútil, es decir, la utilidad de los saberes humanísticos, porque sin ellos las sociedades del presente no tendrán futuro. El libro Canoa, Cervantes y Don Quijote en las Indias, publicado por la universidad y que hoy se presenta, es un estupendo escrito que demuestra una vez más la cultura de quien lo escribe. Empieza por alabar la noble lengua castellana de Cervantes, el vehículo mediante el cual crece y se desarrolla el humanista. Sobre la lengua castellana, don Rufino José Cuervo, en el prólogo de sus apuntaciones críticas sobre el lenguaje bogotano, expresaba: nada en nuestro sentir simboliza tan cumplidamente a la patria como la lengua. En ella se encarna cuanto hay de más dulce y más caro para el individuo y la familia, desde la oración aprendida del labio materno y los cuentos referidos al amor de la lumbre hasta la desolación que traen la muerte de los padres y el apagamiento del hogar. Por su parte, Marco Fidel Suárez, citado por el presidente Betancur, decía sobre la lengua: si lo más esencial del alma es el pensar, si la diferencia exterior del hombre no son la risa ni las lágrimas, sino la palabra, si los pueblos no se acaban sino cuando su lengua acaba, podemos decir que el pensamiento es el alma, la palabra es el hombre y la lengua es la patria. Así como la lengua, el libro se constituye en otro de los elementos necesarios para el desarrollo del humanista. Belisario Betancur hace un alto elogio del mismo, tal como lo podemos apreciar cuando afirma: es muy grato y además fácil hablar de nuestro amigo, el libro, ante un auditorio que vibra al mismo diapasón y cuya amistad con el libro tiene la cadencia desinteresada y perenne de la fidelidad. Puede haber actitud diferente ante este amigo fiel que no traiciona, que permanece, que no se enfría ni congela, cuya capacidad amistosa, en vez de crecer, aumenta con los años. Señala más adelante que hay seres que poseen libros como elemento decorativo, por metros, estatura y color, y los acumulan sin leerlos. Son los bibliómanos. Y citando a Petrarca dice Betancur: los muchos libros a unos hicieron sabios y a otros locos. Pero el hombre que ha sabido cultivar las ciencias y las artes, aquel que se ha formado en el conocimiento y que ha abocado su amor hacia el saber, capaz de solazarse en la lectura, ese es el verdadero humanista. El español, señala el presidente Betancur en el capítulo 8, es el puente entre ambos lados del Atlántico. Don Quijote ha viajado de aquí para allá y explica con sapiencia cómo se incorporaron a la lengua castellana los vocablos y las palabras del Nuevo Mundo. Dice el autor: el almirante de la mar océano Cristóbal Colón reconocería que el primer vocablo aborigen que salió de su propio lenguaje y se incorporó a la dulce lengua de Castilla, tripulante de sí misma, fue la palabra canoa. Después lo hicieron otros viajeros, como los vocablos maíz, tomate, aguacate, etc. Relata Betancur que en 1590 don Miguel de Cervantes quiso venir a las Indias, lugar que fue descrito como refugio y amparo de los desesperados de España,
Por eso el escritor español solicitó al Consejo de Indias un empleo allí, pero no hubo en el reino en que se le hiciera merced. Pudieron más las intrigas cortesanas, dice él, que las peticiones del escritor. Y sin embargo, señala Betancourt, no fue posible el viaje del escritor Cervantes, pero más tarde viajaría el ingenioso Hidalgo en persona. En efecto, en 1605, según consta en el registro de contratación, viajaron a Cartagena de Indias los 100 primeros ejemplares de la obra. No obstante, no ha quedado rastro alguno de aquellos ejemplares, pero tampoco, añade el autor, quedó rastro del itinerario seguido por Don Quijote ya en las Indias. Sin embargo, hay numerosas pruebas testimoniales de que se le vio en el nuevo reino de Granada, en el Nuevo Mundo. Presidente Betancourt, es usted uno de los últimos grandes humanistas colombianos. Tenerlo aquí hoy se convierte en un honor para la comunidad sergista. Por eso, para nuestro centro educativo y para mí en especial, es honroso hacer la entrega de la orden al humanista de la Universidad Sergio Arboleda. Este acto es una muestra más de nuestro compromiso en la enseñanza de las humanidades para todas las disciplinas, y son personas como usted quienes nos inspiran a continuar sembrando en nuestros estudiantes los saberes que dieron origen a la cultura de Occidente. Lo que queremos, en palabras de Ortega y Gasset, es que estos jóvenes, a quienes estamos formando, se den cuenta de lo que era el mundo en el cual vivía el hombre de ayer y de anteayer, o de hace 1000 años, y por contraste adquieran conciencia plena de la peculiaridad de nuestro mundo actual. Muchas gracias. Cuarto, lectura del acta del Consejo de la Medalla. Acta CM número 517 de octubre 20 de 2017. El Honorable Consejo de la Medalla de la Universidad Sergio Arboleda se reunió el día 20 de octubre de 2017 por petición expresa de su presidente, el señor doctor Rafael Torres Suárez, con el fin de considerar la solicitud presentada por el rector de la universidad de otorgar la condecoración Orden Universidad Sergio Arboleda al humanista, al distinguido doctor Belisario Betancourt, en consideración a su meritoria trayectoria personal, profesional y como presidente de Colombia, 1982-1986, y cuya vida la ha entregado al servicio de las humanidades, siendo esta la primera vez en que se entrega dicha distinción. Mediante resolución 590 del 23 de septiembre de 2015, se creó la Orden Universidad Sergio Arboleda al humanista, con el fin de exaltar y honrar a las personas que han consagrado sus vidas o sus obras a las humanidades y que además por su ejemplo de vida merezcan ser exaltados públicamente como paradigma. Todo ello como consecuencia de la filosofía humanística, que es uno de los pilares fundamentales de la universidad. El otorgamiento de esta orden conlleva además el nombramiento de profesor honorario de la cátedra Rodrigo Noguera Laborde. El Honorable Consejo de la Medalla consideró, nemine discrepante, que el doctor Belisario Betancourt ha dedicado su vida a enriquecer y a enseñar las humanidades, y se cuenta hoy como el más grande de los humanistas colombianos, lo cual, sumado a su brillante trayectoria como jurisconsulto, periodista, escritor, catedrático y presidente de Colombia, constituye un ejemplo de vida, razón por la cual, en pleno acuerdo con los estatutos y reglamentos de la universidad, resolvió por votación
es consenso otorgar su beneplácito a la postulación del doctor Belisario Betancur para entregarle la emblemática distinción. El Honorable Consejo de la Medalla procederá a anunciar al galardonado que la Orden Universidad Sergio Arboleda al Humanista le será impuesta en la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, en ceremonia especial y solemne, que tendrá lugar el día 30 de octubre de 2017. En constancia de lo anterior, se firma la presente acta a los 20 días del mes de octubre de 2017. Firma Rafael Torres Suárez, presidente del Honorable Consejo de la Medalla. Quinto, palabras del doctor Carlos Caballero Argáez, exdirector del Banco de la República. Señor presidente Belisario Betancur, Dalita, Beatriz, María Clara, Diego Betancur, señor doctor Rodrigo Noguera Calderón, rector magnífico de la Universidad Sergio Arboleda, señores de la mesa directiva, señor embajador de España, señoras y señores. Qué merecido homenaje al presidente Belisario Betancur. Tengo el enorme privilegio de haber cimentado una amistad con el presidente Betancur en los últimos 30 y más años, una amistad que me ennoblece, que me ha hecho un mejor ser humano. Con Diego Pisano Salazar tuvimos la oportunidad y la fortuna en los últimos 2 años de entrevistar al presidente y de repasar con él los momentos decisorios de su vida. Pensamos ahora que es trascendental que los colombianos conozcan ese recorrido vital y muy especialmente las nuevas generaciones. La vida de Belisario Betancur demuestra lo que la inteligencia, la audacia, la educación y la entrega al conocimiento logran en un individuo. Belisario Betancur es el reflejo vivo de que en Colombia sí se puede. El lema de su campaña presidencial del 82 se aplica cabalmente a él mismo. Que se pueda, sin embargo, requiere atrevimiento, esfuerzo y propósito. Cuando al presidente Betancur se le pregunta por qué decidió, recién graduado de abogado en Medellín, ya siendo escritor y conociendo algo de las artes de la política, venirse para Bogotá, su respuesta lo dice todo: para buscar destino. Betancur buscó destino y lo encontró. Los beneficiarios de ese destino hemos sido todos los colombianos, y como bien lo ilustra el libro que gracias a la Universidad Sergio Arboleda se divulga hoy, las muchas millones de personas que hablamos la lengua española. Belisario Betancur aprendió a leer a los 4 años, en el sigilo verde de la cordillera de los Andes, como él mismo lo dice, en donde, como lo dijo también al recibir el premio Meléndez Pelayo hace 10 años, lo cito en comillas, entré en la lectura a los 4 años de edad, guiado por maestros semianalfabetos que entretenían al niño en posadas de herrería a la luz de un candil, mientras mi padre ataba a su hijo a la retranca de la enjalma para trepar por los caminos sinuosos y cuidaba la mulada y las muchachas de las fondas. Al hacerlo, continuó Betancur, esos versados muleros, faltos de toda ignorancia, como dicen ellos de sí mismo, entretenían al infante, imitando sin saberlo la manera como Don Quijote le ofrecía al enamorado Cardenio más de 300 libros, que son el regalo de mi alma y el entretenimiento de mi vida. En ese ambiente y con esos profesores, además de mi tía Rosario Rivera en la escuela, aún antes de que le permitieran matricularse por no haber llegado a los 7 años, Betancur
comenzó a jugar con las palabras, a sentirlas, a masajearlas, a interesarse por su origen y, como él mismo diría, por su vecindad con el corazón, las plantas, los planetas y las realizaciones de la creación y de la mente humana. Años más tarde, imagino yo, se regocijaría al encontrar que para su paisano Marco Fidel Suárez, otro presidente de Colombia, antioqueño de origen humilde, las palabras tenían alma y que si los pueblos no se acaban sino cuando su lengua se acaba, era posible decir que el pensamiento es el alma, la palabra es el hombre y la lengua es la patria. Betancur conoció muy pequeño en las faldas de Antioquia los libros, nada menos que en aquellos de la colección Araluce, de los cuales, presidente, yo todavía tengo algunos tomos, dedicada a la historia, a las humanidades, a la mitología griega, en un decir, a la cultura universal. Allá fue consciente de que leer era el medio para adquirir el conocimiento y para transportarse no solamente al pasado, sino al mundo exterior. Supo que había algo grande allá afuera, lejos de las montañas de Antioquia, y comenzó a soñar y a elaborar sueños. Por eso el presidente dice que su primer viaje internacional fue a Alemania, soñando que se embarcaba con el café en el río Magdalena, en esos buques de la naviera colombiana que llevaban el grano de Puerto Berrío a Europa. Eso fue porque a los 7 años se ganó un concurso en la escuela, cuyo premio era ir a Puerto Berrío con maestro y maestra. Entonces, dice, fui a Puerto Berrío, conocí el río Magdalena y los barcos, vi que cargaban el café y que el café iba para Alemania. Entonces me embarqué en sueños y fui a Alemania. ¿Imaginan ustedes al niño Betancur en una casa campesina de tierra cafetera, transportado por la literatura a Roma, a Atenas, a Persia, a Troya y a Constantinopla, viajando en sueños al exterior? ¿Cómo no comprender ahora que ese niño les había tomado ventaja a los de su generación y que se extraviaría en la política y en el gobierno, pero sería ante todo y durante toda su vida un intelectual de la palabra, del idioma y del libro? Y viniendo a la segunda mitad de la segunda década del siglo XXI, ¿cómo no convencernos de que la lectura en los primeros años, más que el acceso a los videojuegos y a los teléfonos móviles, es crucial en la formación de los individuos? La literatura en sus diversas formas y los libros fueron las compañeras de la niñez y la juventud de Belisario Betancur. Lo fueron en el seminario, del cual fue expulsado con justa causa, según él, y porque no había ni la vocación ni la intención de hacerse cura. Y en la Pontificia Bolivariana, en donde estudió Derecho y en donde, gracias a una beca, pasó de dormir en la banca de un parque a hacerlo en la biblioteca de la universidad, que se convirtió en el paraíso para ese lector insaciable, ávido de conocimiento, quien así tuvo acceso a los miles de libros, los cuales se transformaron en sus amigos inseparables del día y de la noche para el resto de su vida. No resisto la tentación de reproducir aquí el párrafo sobre los libros que trae la conferencia del presidente Betancur en la Cátedra Cortázar en Guadalajara, en México, en el 88, citando al humanista español Francisco Rodríguez Marín. Dice: son los mejores amigos que puede tener el hombre, silenciosos cuando no se los inquiere, elocuentes cuando se les pregunta, sabios como que jamás sin fruto se les pide consejo, fieles que nunca vendieron un secreto de quien los trata, regocijados con el alegre, piadosos con el dolorido y tan humildes que nada piden ni ambicionan y por ocupar poco espacio se dejan estar de canto y estrechos en los estantes. Aunque el mismo Betancur se pregunta con frecuencia si su trayectoria vital es un invento suyo, porque parece no creer en el destino que se forjó, uno entiende ahora que nunca dejó de ser un pensador, un periodista, un escritor, un librero y un editor. Sí, se extravió en la política porque siempre fue un rebelde. ¿Qué mejor manera de expresar sus inconformidades que haciendo política para luchar contra las arbitrariedades del dictador, a la cabeza del que él mismo bautizó como el batallón suicida?
para empeñarse en la conciliación entre liberales y conservadores, participando activamente en la construcción y desarrollo del Frente Nacional, para hacer frente a la pobreza y a la desigualdad social en un gobierno lleno de adversidades, y para buscar y apoyar sin restricciones la búsqueda de la paz entre los colombianos, como lo mostró ejemplarmente con su respaldo a las conversaciones entre el gobierno y las FARC en La Habana y al acuerdo firmado entre las dos partes. Fue un extravío con sentido y justificación que no persiguió exclusivamente satisfacer el ego, aunque éste siempre le dio motivos para ello. Y terminado su tránsito por la política y por el gobierno, regresó a su pasión por el idioma y por los libros. De ahí su comportamiento ejemplar como expresidente de la República en medio de una sociedad con vocación de autodestrucción. Ojalá sus congéneres se comportaran en la actualidad y en el futuro de la manera civilizada como Betancur lo ha hecho en los 31 años que, para fortuna de todos nosotros, ha vivido como expresidente de Colombia. Este libro es el mejor testimonio de esa pasión de Belisario Betancur por el humanismo y por el idioma. Reúne sus escritos y sus conferencias de los últimos años y dibuja muy bien al hombre que los escribió y las dictó, su talante, su personalidad, su historia personal, su profunda cultura y su extraordinaria bonomía. Yo gocé la lectura del libro precisamente por retratar maravillosamente a Betancur. Cuando imagino a Cristóbal Colón tocando tierra en el mar Caribe, me sonrío con la ocurrencia de Betancur de que el mundo fue redondo primero en español. Como sonreí con la anécdota de los poetas españoles que en los años 50 viajaban con Eduardo Carranza de Bogotá a Tunja y pararon en una tienda del camino a tomarse un aguardiente. El tendero captó que los señores eran españoles y a preguntársele por qué lo había sabido contestó: pues por el dialecto que hablan. Gracias a la Universidad Sergio Arboleda por la publicación de este libro que nos debe profundizar en el corazón el sentimiento de admiración por la figura de ese colombiano ilustre y ejemplar que se llama Belisario Betancur. En mi caso personal, ese fue el propósito que cumplió la lectura del libro, acrecentar la enorme admiración que siento por mi amigo el presidente Betancur. Muchas gracias. Sexto, laudatio del doctor don Belisario Betancur. Nació en Amagá, al sureste de Antioquia, de padre arriero. Estudios humanísticos en un seminario católico. Derecho en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Catedrático en Sociología y Derecho Público. En Filosofía. En Literatura Clásica. Doctor honoris causa en las universidades Georgetown de Washington, Colorado en Boulder. Ciencias Sociales en la Politécnica de Valencia. Derecho en la de Trujillo, Perú. Economía Gerencial en la Autónoma de Manizales. Humanidades en la Universidad Abierta y a Distancia. Miembro de las Academias de Lengua Española, de Historia, Jurisprudencia y de la Pontificia de Ciencias Sociales en el Vaticano. Miembro del patronato de la Fundación Carolina de España. Premio Príncipe de Asturias. Premio Gabarrón de Valladolid. Premio Eulalio Ferrer en la Universidad de Meléndez, Pelayo de Santander, España. Presidente de Colombia, 1982 a 1986. Tiene la Gran Cruz de Isabel la Católica y la Orden de Carlos III de España, la Gran Águila Azteca de México y la Legión de Honor de Francia. Autor de libros sobre educación, economía, política. Vive en Bogotá. Séptimo,
Imposición de la Orden Universidad Sergio Arboleda al Humanista. Octavo, palabras del galardonado señor don Belisario Betancur. Sí, por favor, uno. Ya tiene micrófono. Me busca un poco de agua, por favor, agua. ¿Tiene un poco de agua? Ya la están trayendo, señor ¿Sí? presidente. Sí, señor. ¿Dónde? La están trayendo en este instante. Bueno. Señor rector, distinguidos miembros del podio de honor, distinguidas personalidades, señor embajador de España, distinguidas personalidades asistentes. Lo primero, antes de leer este texto que se llama La Universidad y el Saber Desinteresado, lo primero es expresar mi perplejidad ante las palabras del señor rector y las palabras del profesor Caballero Argáiz, y manifestarles mi asombro del hecho de quien hablaban ahí sea este servidor. Yo pienso que estaban hablando de alguna otra persona, o como dicen, voy a hablar en mis montañas, de algo otra persona, que es un apócope lícito. Pero bueno, de la generosidad del corazón hablan las palabras, y con estremecimiento metafísico me inclino ante ese lenguaje tan hermoso y tan exagerado. Empiezo por un epígrafe: verdades consoladoras que hoy más que nunca conviene recordar.
de don Sergio Arboleda en el estudio sobre el Quijote, publicado por la universidad. Las condiciones son bastante precarias. Sí. Gracias. A semejanza del nutricio camino de campo que Heidegger exalta como fuente de su inspiración, en un sendero agreste aprendí de niño lo que refrendé muchos años después con los presocráticos, que para merecer hay que saber agradecer. Por tanto, empiezo por saludar y expresar mi gratitud a la Universidad Sergio Arboleda, al rector magnífico y magnánimo por proponer mi nombre a los miembros del Honorable Consejo de la Medalla Orden Universidad Sergio Arboleda del Humanista, y a ellos por aceptarlo. Agradecer a los doctores, directores, profesores y editores. Agradecerle al profesor Carlos Caballero Argáez, ante quien la completud de mi agradecimiento ha sido insuficiente para corresponder a la largueza de su generosidad. Agradecer a los rigurosos estudiantes y a los humanistas sergistas donde quiera. Agradecer a mis tolerantes amigos, a Lalita, mi esposa, a mis hijos Beatriz, María Clara y Diego, a mis nietos, Paula, Daniel, Cristina y Juan Camilo, bisnietos Eloísa, Raquel, Lucía, David y Julián. Tierno listado de afectos. Confieso con lágrima escondida que me han conmovido, lo reitero, el discurso del señor rector y el del profesor Caballero Argáez, los cuales más de una vez me hicieron volver la mirada a algún campus universitario en el resto del mundo, por indagar a quién se referían. En ningún caso a un hijo del subdesarrollo, en la niebla tímida de una montaña antioqueña. Gracias, gracias les sean dadas. Agradecido además por la oportunidad de disponer de este ámbito humanístico para proclamar los valores de la ética y la cultura y para clamar contra las inequidades. Como testimonio de mi compromiso, quiero invitarlos a un viaje en seguimiento del saber desinteresado de la universidad a lo largo de la historia. Como consolación personal, empiezo por evocar personajes primordiales así. En el frontispicio del fresco renacentista La Academia de Atenas o de Platón, pintado en las galerías vaticanas por Rafael, se lee esta advertencia: no entre aquí quien no sepa geometría. El consuelo consiste en establecer que aunque no todos los académicos identificables en la obra sabían matemáticas, en el mural aparecen Sócrates, Platón, Aristóteles, Heráclito, Epicuro, entre otros, y están allí no por matemáticos que no lo eran, sino porque en ellos el meditar los expresaba en su habitualidad, pues era su respiración existencial. Pensaban
luego vivían. O dando vuelta a la tuerca, vivían, luego pensaban. Lo anterior es anticipatorio del cogito ergo sum de René Descartes, y tal pensar axiológico afirma su preponderancia sobre todo otro pensar. Cubiertos de los hombros a los pies por sabias túnicas, aquellos personajes, usted me ayuda, gracias, aquellos personajes caminantes y enseñantes que lo hacían en un sendero de 90 yardas o peripatos en torno de la Acrópolis. Lo que explica que se les llamara los peripatéticos, y a quienes los atenienses a veces aplaudían con admiración gestual y respeto silencioso, y en otras los apedreaban con furia, porque los veían días y horas caminando y conversando como vagos que no hacían nada. No hacían nada, solo meditar, reflexionar, enseñar, cavilar, conversar. Era el ocio socrático, platónico y aristotélico del cual fluye toda la cultura de Occidente. Lo anterior recogía y proyectaba el sapere de atrévete a saber, atrévete a pensar, inserto en la epístola segunda del Epistolario Liber Primus de Horacio a su amigo el abogado romano Lollins en el siglo I antes de la era cristiana. Epístola que trata sobre ardides y estratagemas del imaginativo y prudente Ulises, tras la victoria griega en la guerra de Troya, para regresar a su remota isla Ítaca, donde su fiel Penélope hilaba sin cesar y su hijo Telémaco suspiraba por el porvenir. Pues bien, desde el precristiano siglo V se entiende que educar no es llenar una vasija de lecciones e informaciones, sino prender candela, encender un fuego, la fogata que al alba de la Edad Media brillaba en Halsey College de Inglaterra para grupos de jóvenes sin matrícula, ni calendario, ni exámenes de curso, solo con exámenes de grado y con profesores discontinuos. Aquellos encuentros se basaban en la epistemología socrática y de los sofistas, quienes habían incorporado a la filosofía la inducción, razonamiento que formula un principio a partir de situaciones particulares, pues Sócrates no sabía leer ni escribir, solo pensar, conversar e inducir sin dejar ni una mínima página escrita. Venturosamente Platón recogió algunas de aquellas cogitaciones en la belleza y profundidad de sus diálogos y en las metáforas de luces y sombras, la caverna de las ideas que le llegaran desde la luz inteligible de Parménides de Lea. Por exceso de alumnos, imposible de albergar en sus discretas residencias principiantes, la Universidad de París expulsó a todos sus escolares extranjeros en el año de 1167, lo cual fortaleció a Oxford, que llegó a tener 38 colegios independientes, propietarios de sus sedes, con personal propio, presupuesto propio, autogobernados, y cuyos asistentes muy ortodoxos buscaban refugio en Cambridge más permisivo, al menos hasta el año de 1209. Por enigmático paralelismo, en el año de 1184, la partida del arzobispo católico Thomas Becket a Francia hizo que el rey segundo de Inglaterra prohibiera a los clérigos
viajar al exterior sin permiso de la corona. Con todo, Oxford y Cambridge se sobreponían al poder monárquico y proseguían emulando en la búsqueda del conocimiento. Se autogobernaban y obraban de consuno en numerosas actividades, al punto de que las dos universidades, Oxford y Cambridge, llegaron a ser conocidas como una sola institución, la Universidad de Oxbridge. Sin embargo, la palmatoria la ostentaba desde el año fundacional de 1088 la Universidad de Bolonia, la más antigua del mundo, con 29 colegios mayores y glosadores del derecho justinianeo, de las pandectas y las digestas. Universidad tan rigurosa que los propios estudiantes, sin participación alguna de la autoridad civil ni de la autoridad pontificia, los propios estudiantes elegían cada año 2 rectores juristas que tomaban juramento de obediencia a los graduandos in licitis et honestis, en la licitud y en la honestidad, como para los tiempos presentes, con repudio inapelable de todo indicio no ético, por tenue e insignificante que pareciera. Aquella autonomía y aquel comportamiento indómito que han dado la más alta cadencia moral e intelectual a la vida de Occidente, evitaron que los gobiernos de turno se entrometieran en la universidad. La respetaban por su rigor y le temían por su airosa independencia y por ser escenario en el cual la verdad se busca solo a partir de la diversidad dialéctica y de la libertad epistemológica. Le temían además a la universidad por la convicción de que conforme al principio establecido en Bolonia, Universitas Magistrorum Discipulorumque, la institución enfrentaba su origen como problema suyo, sin permitir intromisiones, con resistencia altanera, cuando los poderes exógenos pretendían que su verdad particular y no la verdad esencial fuera instrumento dócil a sus designios. La universidad resistía y se querellaba contra aquellas pretensiones. Sí, la universidad se defendía, la universidad contraatacaba. Los insistentes poderes ajenos terminaban fracasando jadeantes, porque tropezaban con aquel comportamiento indócil que reposa en la esencialidad de la pandeia griega, desde Isócrates, para quien de todas nuestras posesiones solo la sabiduría es inmortal. Y en la Humanitas entre los romanos, desde Cicerón, entendidas como la transferencia del ser ético enriquecedor de su dignidad y de la sociedad que sobre tal principio se edifique. A propósito, todavía resuenan en la Universidad Libre de Berlín, también conocida como Universidad de Humboldt, en memoria de quien fuera llamado el segundo descubridor de América. Todavía se escuchan en su explanada los aplausos al profesor de 45 años que en el invierno de 1806 exaltara el predominio de la razón sobre la fuerza en medio de la estridencia de las botas napoleónicas de ocupación. Era el lenguaje escueto de Fichte en sus 14 discursos a la nación alemana, exaltación del carácter que impulsó la liberación de su patria sin un solo disparo, lecciones precedidas por esta persuasiva metáfora.
Se dice que el avestruz cierra los ojos ante el cazador que se acerca, como si ya no existiera el peligro porque no lo ve. No sería un enemigo del avestruz, concluye el filósofo, quien a gritos le dijese: abre los ojos, mira que viene el cazador, ve por allí para que puedas escapar. Cobre misericordia, las deberá al sediento. Aquella búsqueda de la verdad, el método estricto de ese quehacer y la convicción sobre la gratuidad y la integridad de quien los ejerce, han tenido como condimento la ética y las categorías que cautelan la pulcritud y la dignidad de la persona humana. Pues vale la pena reiterarlo, toda vida universitaria se fundamenta en la libertad de pensamiento y de expresión y ha de fundarse sobre la base inamovible e inconmovible de que ideas, creencias y opiniones son santuario infranqueable para reflexionar, analizar, coincidir o disentir, pero nunca para despreciar o menospreciar, y menos para obstruir o impedir el pensar, el razonar o el contradecir. Tal apotegma proviene del germinal siglo XII que dio impulso a las universidades de Bolonia, París, Oxford, Cambridge, Praga, Salamanca y muchas más, en general de iluminante origen eclesiástico. Además fue refinado siglos después por Immanuel Kant en sus meditaciones sobre la Ilustración, escritas en solitarias jornadas con formulaciones como el imperativo categórico de la razón pura y la razón práctica, y sin duda, complemento de las cavilaciones de escoceses Bentham, Hume, Stuart Mill, Hobbes, entre otros, de enciclopedistas como D'Alembert, Diderot, Voltaire y Montesquieu, desde luego con la reiteración trilógica de Hegel. Así se procedía también en la Universidad de Salamanca, fundada por Alfonso IX de León en 1287 y refrendada medio siglo más tarde por don Alfonso X el Sabio. Por cierto, ámbito donde el gran almirante de la mar Océana, ahora desmemoriadamente derribado en algunos lugares, encontró respaldo a su obsesión de llegar a las Indias Orientales por el ocaso del Sol, es decir, por Occidente. Después del descubrimiento, los teólogos Vitoria, Vives y Suárez contradijeron y derrotaron a Ginés de Sepúlveda en el debate sobre si tenían alma los habitantes de los nuevos territorios hallados al grito de tierra, tierra a la vista por el gaviero Rodrigo de Triana, uno de los 87 tripulantes de 3 ansiosas carabelas. Aquel rechazo de la Escuela de Teólogos de Salamanca a la crueldad que en más de una ocasión se desbordara con menosprecio por la legislación de Indias de los reyes católicos, constituyó un hito anticipatorio. Estaba germinando el derecho de gentes que inspira el impetuoso torrente contemporáneo de los derechos humanos. Otro sí, es evidente que desde el nacimiento de la Universidad de Santo Domingo,
que precedió por cerca de un siglo a la Universidad de Harvard, las instituciones universitarias mantuvieron la certeza de que ellas cristalizan una parcela fundamental del conocimiento. El vanguardista Manifiesto Estudiantil de Córdoba, Argentina, en 1918, apoyado por Germán Arciniegas, con el Manifiesto del Perú del mismo año, modificaron a su aire los esquemas educativos consuetudinarios y ratificaron que el compromiso irrenunciable de la universidad